Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos los que debaten con inteligencia en esta comunidad. Según se nos ha dicho, en junio de 1936 el señor Max Hahn y su esposa, quienes quiera que hayan sido, porque no tenemos más datos acerca de ellos, y ojo, datos comprobables, no me refiero a historias o anécdotas, paseaban por Red Creek cerca de la ciudad tejana de Londres cuando encontraron una roca muy peculiar porque de ella parecía sobresalir un trozo de madera. Sin pensarlo mucho la llevaron a casa y ahí, por curiosidad, el hijo de ambos rompió la roca dejando al descubierto la cabeza típicamente rectangular de un martillo que, según algunos seguidores del diseño inteligente e incluso ufólogos y conspiranoicos, pertenece al periodo Cretácico inferior o temprano, es decir, a hace algunos millones de años, mucho antes de que nuestro primer antepasado peludo pusiera un pie sobre el vecindario. Claro que esto depende del temperamento y preferencias dogmáticas de cada, entre comillas, investigador, porque hay de todo en el mundo del misterio. Y no falta quien cree que el Arca de Noé existió y que en ella pudieron ir también los dinosaurios, solo que ya no cupieron y que sus fósiles corresponden a un periodo mucho más reciente. Estamos frente a la evidencia de que hubo una civilización desconocida hace millones de años. ¿Fue una herramienta olvidada por un viajero del tiempo? ¿Pertenece a un extraterrestre que estuvo por acá probando suerte en la minería? ¿O es una prueba de que la Tierra es más joven de lo que se piensa? Argo TV presenta. Fue el criptozoólogo y entusiasta de las explicaciones paranormales Ivan Sanderson quien inventó el acrónimo OPART para referirse a objetos que desde su óptica se encontraban fuera del tiempo. Esto, claro, no hace referencia realmente a que se encuentren fuera del tiempo, sino más bien a que no corresponden a la fecha que se les atribuye. Obviamente, esto no es algo científico, sino más bien engaños descarados o malas interpretaciones de objetos perfectamente reconocibles y clasificados. Hay una gran variedad de estos objetos y obras artísticas. Sobre algunos ya hemos hablado y hoy quería ocuparme exclusivamente de uno que suele usarse para probar casi cualquier disparate. En 1983, el ejemplar fue adquirido para el Creation Evidence Museum de Texas, un museo que no recomiendan las instituciones de educación pública, aunque sí las organizaciones cristianas, y que ha sido criticado incluso por los creacionistas, digámoslo así, solo para entendernos, más serios. El primer problema es precisamente ese, que todo lo que sabemos depende exclusivamente de la opinión de los propietarios y de nadie más, porque han decidido no exponerla al escrutinio científico. Es más, ni siquiera se sabe a ciencia cierta si fue encontrado en Red Creek. No hay más documentos respecto al hallazgo que la leyenda copiada y pegada una y otra vez por la gente que acude al museo, y lo poco que se puede averiguar depende exclusivamente de la observación. Por ejemplo, los geólogos, biólogos y arqueólogos que lo han visto han dado su opinión al respecto y, por cierto, esas opiniones no han sido favorables. Piensan, para empezar, que debido a la ausencia de aristas, se puede deducir que la roca estaba suelta y no que la desprendieron de una más grande, como ha dicho Carl Edward Bogue, uno de los creacionistas que aseguran haberla estudiado. Este objeto en sí no es grande, mide aproximadamente 15 centímetros de largo y tiene un diámetro de 25 milímetros, lo que lleva a algunos a pensar que no se utilizó para grandes trabajos, sino más bien para trabajo fino o con metal blando. Pero quizá uno de los datos más importantes y obvios que resultan de su observación es que la madera todavía está ahí. Si recurrimos al sentido común, los restos orgánicos se fosilizan debido a un proceso en el cual el agua se filtra y los minerales disueltos en el agua permean por los espacios dentro de los restos formando cristales. Estos minerales cristalizados sustituyen los restos orgánicos o causan que los restos se endurezcan junto con el recubrimiento de la roca sedimentaria en el mejor de los casos. La madera del martillo, aunque está algo deshidratada por el paso del tiempo, se ha conservado perfectamente, sobre todo si tomamos en cuenta que tiene una edad supuestamente de millones de años. Algo así es completamente imposible.
Estados Unidos posee una buena colección de trozos de madera fosilizada. La foresta de Holbrook, Arizona, en Estados Unidos, es la más famosa por sus troncos de 65 metros de alto y 3 metros de diámetro en promedio, pero además hay decenas de yacimientos en muchos rincones del país. Observando un poco se hace clara la diferencia. La madera fósil es pétrea y es más, tiene un cierto brillo. Lo que vemos en el martillo es algo muy diferente. Es madera vieja y si no la cuidan en el ambiente del museo lo que va a suceder es que se hará polvo. Claro que el material orgánico, en este caso la madera, podría arrojar una edad muy próxima, pero el museo, que simula ser científico y lo hace muy mal, no ha querido que observadores externos lleven a cabo análisis microscópico, espectroscópico ni mediante carbono 14. Eso sí, dicen que ya lo hicieron sin dar más detalles y que en efecto ellos tenían razón. Ese hecho tan simple ya da mucho que pensar. Pero si fue datada en el Silúrico, al menos por los dueños de la pieza, no debería haber grandes diferencias respecto a la fecha. Y sí las hay, porque cada uno quiere llevar agua a su propio molino. Como dijimos, unos creen en aliens, otros en civilizaciones tan antiguas que convivieron con los grandes saurios, y otros más en la veracidad del relato bíblico acerca del diluvio universal. Así que unos necesitan cifras de millones de años y otros cifras no más allá de los 10.000. Así, para el creacionista Carl Edward Bogue, que mencionaba antes, la roca se formó hace 488 millones de años, aunque el estrato al que se refiere corresponde más bien al Cretácico y su antigüedad, ojo creyentes, la antigüedad del estrato, no del martillo, es de 110 millones de años. Y digo ojo porque ni siquiera han demostrado que lo hayan encontrado ahí, son solo sus dichos. Y muchos creacionistas opinan, en contraste, que la pieza es más joven, que fue arrastrada por el agua en el diluvio universal y que tiene cerca de 3.000 años, 4.000, 5.000 o hasta poco más de 10.000 años. Sin embargo, en 1985, John Cole tomó en serio el asunto y se dedicó a investigarlo con más detalle. Obviamente coincide en que una prueba de carbono sacaría a todos de la duda inmediatamente, pero entiende perfectamente que aunque parece estar atrapado en un material pétreo y en efecto lo está, no necesariamente tuvo que pasar por un proceso geológico de millones de años. Bien podría ser simple arcilla compactada y recocida por el sol, aunque eso se sabría analizando el material con más detalle. Si no se toma una muestra, no habrá certeza. Pero el objeto es típico de la herrería y la minería de los siglos XVIII y XIX. Algo así es razonable. Londres, a pesar de ser un poblado pequeño, ha sido uno de los centros mineros de Texas. Los minerales disueltos pueden crear este tipo de efectos y de hecho lo hacen, como pueden verlo en las imágenes. Y sucede con objetos antiguos, pero no siempre tan antiguos como podríamos pensar. Esto depende más bien de las condiciones. Por ejemplo, muchos objetos de la Segunda Guerra Mundial comienzan a verse igual. Aquí tenemos una moto, un cañón y varios camiones, pero también una ametralladora y hasta un casco. Los partidarios de las hipótesis ufológicas o creacionistas lo saben bien, solo que sus argumentos dependen de lo que busquen defender. Por ejemplo, usan esto mismo para justificar su idea de que los fósiles son más recientes y que la Tierra no tiene una antigüedad mayor a los 10.000 o los 4.500 años, para ajustar su edad a los textos bíblicos, como estábamos diciendo. Claro que en la realidad la edad de un fósil no se determina de esa manera. De hecho, la capa en la que es encontrado determina apenas lo que se conoce como edad relativa. Actualmente existen medios más adecuados para determinar su antigüedad y en este caso se habla del carbono 14 porque el mango de madera está muy bien conservado y de ninguna forma es tan antiguo. Pero al final el objeto en cuestión no es diferente a cualquier otra reliquia en el mundo de la fe y con eso no hay mayor problema. El problema viene de querer utilizar a la ciencia para justificar esa fe, algo que al final debilita la fe y lleva al desprecio por la ciencia, un costo demasiado alto para todos porque deja en mal a ambas herencias de nuestra cultura. Aquí al final solo ganan unos pocos y no son los mejores. Por mi parte ha sido todo, yo soy Adalid, esto es Argov TV, suscríbete si todavía no lo has hecho, deja un comentario y si el video te gustó, una manita arriba. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto sé feliz y ten siempre presente que saber nos hace libres, aunque perjudique seriamente la ignorancia.